Y bueno, quiero saludar a todos, darles la bienvenida a la emisión de la primera mesa de diálogo en este diplomado en bioética 2024-1. El día de hoy vamos a tratar el tema de crítica y defensa de los principios de autonomía y justicia en investigación clínica. Para ello, hoy contamos con la presencia de la doctora Amparo Ponzarango, coordinadora médica de estudios de investigación fase 2, 3 y 4, docente de bioética y miembro de comités de investigación. La doctora Carolina Consejo Chapela, miembro de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina y la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina. La doctora en bioética Mayra Acevedo Camargo, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la mesa directiva de la Academia Nacional Mexicana de Bioética AC. El Master in Business Administration, Fernando Herrera, secretario de la mesa directiva de la Academia Nacional Mexicana de Bioética AC y líder del Diplomado en Bioética 2024-1. Y su servidor, el ingeniero bioquímico Tomás B. Colwell, coordinador del Diplomado en Bioética 2024-1 y moderador de esta mesa de diálogo. Entonces, para dar inicio a esta mesa de diálogo, empezaremos dándole la palabra a la doctora Amparo Ponzarango para que desarrolle su ponencia sobre crítica y defensa de los principios de autonomía en justicia y justicia en investigación clínica. Amparo, te saludo y te cedo la palabra. Muchas gracias, un placer estar por acá y mucho más placer estar con estas personas platicando un rato sobre estos temas. Entonces, voy a compartir un poquito esto. Pues bueno, crítica y defensa de los principios de autonomía y justicia en investigación clínica. Creo que es algo que ahorita que empiece ya la mesa de diálogo, me gustaría conocer justo por qué fue, ¿no? O sea, digo, son puntos básicos en la parte de investigación clínica en cualquiera de las áreas y como lo hemos platicado, pues también entre nosotros. Sin embargo, justo el por qué seleccionamos estos para la plática y creo que son base importante para muchas de las tomas de decisión, principalmente desde el área en la que nosotros estamos, ¿no? Bueno, o sea, en cuanto a la investigación clínica. Entonces, retomando un poco, creo que es muy importante cuáles son los horizontes y el cómo ver a la bioética, ¿no? Es lo que hemos estado platicando en sesiones previas y realmente de todos, ¿no? En cuanto a la investigación clínica, nos podríamos ir solo al brazo gris, cuáles son los participantes, cómo están, cuál es la problemática que hay con los participantes. Sin embargo, en la actualidad, digamos que eso va mucho más allá. ¿Por qué? Porque no podemos ver a la parte de investigación como un brazo por separado, sino que debemos estar en conjunto. ¿A qué me refiero con esto? Que en muchas ocasiones tenemos parte de esto de que es investigación ética, perdón, investigación clínica y que tiene que ver con investigación. Sin embargo, nos vamos a este otro lado que tiene que ver con el inicio de la vida, ¿no? Cómo cierto tipo de investigación pudiera ser viable no sé, para menores, para momentos en los cuales está apenas formándose la persona, el qué momento debemos de tomar decisiones para esos cuidados pediátricos. Y entonces justo aquí nos vamos mezclando entre cada uno y como les comento, no lo podemos ver por separado, ¿no? Entonces es bien importante tener estas cuestiones siempre presentes. La otra cosa importante que me pareció establecer ahorita con ustedes, justo digamos que esta parte de estos principios y cómo es que cada uno de ellos está situado, ¿no? Hay unos que de cierta manera
tienen que ser obligatorios. Nosotros vemos las leyes y justo ahí existen cada uno de los parámetros para poder preservar estos, ¿no? Y eso les podemos ver, o les llamamos los deberes de obligación perfecta, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la parte jurídica, derecho y en la vida pública. Y por otra parte tenemos estos de obligación imperfecta, que es la de autonomía y beneficencia, y pues puede ser pues tomado como la parte ética y de la parte de la vida privada. ¿Por qué lo coloco? Porque justo de lo que estamos hablando nos encontramos en dos partes de deberes, ¿no? Es decir, podríamos decir que para la investigación clínica o como en todo al ser un derecho, pues nos tenemos que guiar por esta parte de justicia, ¿no? Y entonces, si la justicia se antepone a la autonomía, ¿qué es lo que en alguno de los dilemas, pues hacia dónde es el rubro que vamos a tomar, ¿no? Sin embargo, en esta situación en específico, en lo que es la investigación clínica, la autonomía toma una posición por encima de otras, ¿no? Entonces, justo si una persona que fuera a participar en un estudio de investigación no deseara hacerlo, el principio que debe basar toda decisión es justo esta de la autonomía, ¿no? Sin embargo, es complicado, ¿no? Muchas veces en la parte de investigación clínica, no sé, pacientes oncológicos, que es principalmente mi área de trabajo, qué tanto la autonomía se encuentra preservada, ¿no? Y podemos puede tomar una decisión completamente autónoma si parte de decisiones que son no solo de él, sino familiares, si de cierta forma ya no puede expresar el deseo de participar, si no tiene las capacidades. Entonces, es bastante complejo y debemos de siempre tener estas dos presentes, ¿no? Justo la investigación clínica, contamos, y aquí principalmente les hablo de la investigación clínica de la industria farmacéutica. A pesar de hablar solo de estas, cuando es la parte de investigación, tanto a nivel universitario, tal vez hospitalario, bueno, puede ser que no tengamos como tal patrocinador, sponsor, sino es el doctor, doctora, la persona que está realizando la investigación. Sin embargo, tenemos a una institución, ¿no? Y estas dos partes que son los comités de ética y de investigación, pues que también tienen esa relevancia. Cuando no son como tal de protocolos de investigación clínica, pues no tenemos a COFEPRIS y a Conbioética como tal. Hay muchos comités universitarios que aún no tienen ese registro. ¿Por qué? Porque un registro como tal ante Conbioética para uno universitario con las especificaciones que debiese tener no existe. Sin embargo, ya es una recomendación que pues posiblemente en un tiempo no muy largo vaya a ser también pues lo mejor para ellos, ¿no? O sea, bueno, la indicación también por la parte legal, ¿no? Sin embargo, en toda investigación clínica, en este momento, yo me baso en específico de pacientes, de seres humanos. Sin embargo, bueno, pues para que cualquier investigación pueda ser llevada a cabo, debemos de tener a estos sujetos. Está todo este engranaje, como también es el sujeto de derechos y por el cual la investigación no puede ser llevada a cabo sin él, ¿no? Entonces es muy importante que justo cada una de estas, de esto que estamos evaluando o que estamos platicando, que es la justicia y que es la autonomía, pues bueno, vayan de acuerdo a los sujetos que estamos investigando, ¿no? Y más bien de la materia que estamos investigando y los sujetos que se encuentran en los estudios. Muy importante siempre contar que es un engranaje completo y que si en una de las piezas no es funcional, sin embargo, sin el sujeto, no funciona esto, ¿no? Y bueno, platicando un poco de la autonomía, que ya ustedes lo deben de tener con bases muy fuertes después de todas estas clases, pues bueno, ¿cuál es la importancia de esta autonomía en la investigación clínica, ¿no? Y es que toda persona que quiera participar o que vaya a ser parte de una investigación deben de tener la capacidad o el derecho y la forma de tomar decisiones informadas y voluntarias en cualquier momento del estudio.
y cómo podemos hacer que esta dignidad, libertad y autonomía puedan ser llevadas a cabo y en proceso en el momento de la investigación, es siempre debe haber un consentimiento informado adaptado de forma para cualquiera, es decir, tanto para personas con menores de edad, ¿no? Que sí existe el consentimiento informado con todos los datos correspondientes, todo el consentimiento informado no solo como un papel, sino como todo un proceso por el cual esta persona decide o no participar en un estudio, ya sea él o un familiar, ¿no? La capacidad de decisión, la voluntariedad, el derecho a retirarse en cualquier momento. Un consentimiento no es un contrato. Y bueno, pues en el momento en el que ellos deseen, es más, sin tener el por qué dar una explicación, un sujeto puede ejercer su autonomía y salirse de uno de los estudios, ¿no? Privacidad y confidencialidad. Este es otro punto muy importante en el cual en la actualidad, semana, si uno lo quiere ver así, la parte de la regulación está cambiando o el problema es que la regulación ya se encontraba, no era tomada en cuenta y se están haciendo modificaciones a el cómo procesar esto. ¿A qué me refiero con esto en específico? A la información genética. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? La información genética es parte de mi persona, derecho sobre ella, y en muchos de los estudios hacen investigaciones a futuro, en el cual se le pide que a los que ya pertenecen a un protocolo de investigación donen su parte, o bueno, den su parte genética y a investigaciones que se van a hacer a futuro, ¿no? Y algo muy importante es que se les dice, esa información no va a ser parte de ti, ¿no? O sea, con esto estás simplemente dando esa información y tú no sabes qué vamos a hacer con ella y nunca puedes tener acceso a ella, ¿no? ¿Y qué es lo que está cambiando en cómo debemos procesar eso? Es que es mi información, son mis datos y si yo quiero tener acceso a ello, debo de hacerlo, ¿no? Puedo hacerlo. El problema con esto es que las entidades en las cuales estamos trabajando sobre esto, que pueden ser desde investigadores, centros de investigación, los propios, la, la propia COFEPRIS, que es quien está principalmente enfocada en esto, no hay comunicación, ¿no? Entonces, debemos de poder ejercer un trabajo en conjunto para lograr todo esto por parte de ellos, ¿no? Y justo como es, debe haber una regulación real, clara, con bases nacionales, internacionales, actualizada en todo momento, que es la parte que tiene la bioética, ¿no? Que la bioética, las leyes, que en realidad no es el simple hecho de que eso ya exista en una ley, sino que con cada cambio que está existiendo, el cual cuando creamos esa ley no existía la parte, no sé, de genética y que próximamente queremos decir así, contemporánea, sin embargo, debemos de ir adaptándonos de acuerdo a la forma adecuada, ¿no? ¿Y cómo podemos lograr esto? Con una comunicación, con un trabajo en equipo, en el cual todos los que estamos aquí trabajemos en conjunto. ¿Para qué? Para que justo esas investigaciones cumplan con todos los estándares, con el objetivo real, tanto que para lo cual lo hace la industria farmacéutica, para tener una información el cual sirva para la generación de medicamentos y su aprobación y aplicación, pero principalmente para el bienestar, investigación y más adelante, pues bueno, para el bienestar social, en el cual si estamos identificando que un medicamento oncológico en específico es funcional para una enfermedad en específica, la cual tiene que tener unos datos genéticos de cierta forma, pues poder lograr que quienes tengan esa información genética específica para ese tratamiento oncológico, yo padezco eso, ya puedo tener mi información genética y puedo tener acceso a esos medicamentos, ¿no? Entonces es todo un conjunto el cual pues debemos de tratar de llevar en forma adecuada, ¿no? Y a partir de esto nos podemos plantear un sinnúmero
de dilemas, ¿no? Y en la muñequita puede haber más hiponatremia con este medicamento. Bueno, entonces es lo suficiente, no es o sea, tenemos los medios para que no corran peligro con esos eventos adversos. Esos eventos adversos son esperables, son menor la cantidad de problemas que le traen a la persona y aprobamos ese medicamento o no, etcétera, ¿no? Y vamos a muchos más como son, a ver, en menores de edad, hasta dónde llegar con tratamientos en cuanto a investigación clínica, en qué momento el menor es capaz de decir quiero participar, no quiero participar, y eso tiene una relevancia. En personas con, no sé, con Alzheimer, que hay mucho protocolo también ahorita, investigación al respecto, en qué momento es ante algún familiar, son personas que pueden participar, esos grupos vulnerables. Una vez que participo en investigación clínica, hay todo este bonche de medicamentos que se puedan utilizar para yo poder estar en tratamiento, pero ¿dónde está la justicia de que quienes participamos en protocolo me cuesta 30,000 pesos mi tratamiento y no soy capaz de tener acceso a ello, ¿no? Entonces, otrar ese tipo de investigaciones se puede hacer con algo más, con otro tipo de tejidos, etcétera, ¿no? Es eso. Y otros dilemas importantes que los vemos, pues no sé si los vemos aún lejos o estamos, ¿no? En ellos o realmente quienes nos dedicamos a la bioética, que pues los observamos, podemos tener mesas de diálogo y todo, pero en cuanto a regulaciones no lo existe, que es como, por ejemplo, la manipulación genética, en qué momento lo vamos a realizar, o pues todo esto que viene con la tecnología, en el cual pues me puedo implantar un chip para ver de cierta forma colores porque él no los alcanza, no los ve, sino que los percibe con cuestión auditiva y así puede hacerlo, pero me voy a hacer ese implante. O como, no sé, ella, quienes están pintando, que tiene la capacidad sensorial por implantes que ha tenido de sentir sismos, entonces ella puede detectar sismos con implantes que tiene. No sé, la persona de aquí abajo que lo que tiene es un implante en el cual él perdió su ojo de pequeño y entonces ahora lo que tiene es como un implante de una cámara y entonces puede ir grabando todo lo que hay al respecto, pero hasta qué punto está violando pues digamos que los derechos de los demás a ser grabados o no ser grabados, cómo se utiliza ese material, o que yo me puedo implantar algo a nivel del sistema nervioso central y poder tener un acceso y comunicación directa con mi computadora y con diferentes dispositivos. Si yo cierro ojos de cierta forma, puedo dar la orden de que o lo pienso, puedo dar de que orden de que la luz pueda encenderse, ¿no? Entonces, son diferentes cuestiones que están habiendo que pudiese ser bueno, beneficioso para algo, pero si no hay regulaciones, si no logramos justo todos estos puntos que tienen que ver con adecuada decisión, nos urge tener bases claras, mucho más establecidas, en el cual cada uno de los derechos, principios, los podamos tener en cuenta para lograr que esto sea en beneficio del ser humano y no de industrias farmacéuticas y no solo de industrias farmacéuticas, no solo de estados, etcétera, y que además toda esta información pueda ser utilizable de formas en las cuales vulneramos todos los derechos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, tu ponencia. Ahora a la doctora Carolina Consejo Chapela para que desarrolle su ponencia sobre crítica y defensa de los principios de autonomía y justicia en investigación clínica. Bienvenida, doctora, y le cedo la palabra. Para arrancar,
quisiéramos rápidamente recordar algunos elementos que por lo que veo ustedes ya han de haber repasado con anterioridad, un poco para ubicar las distintas perspectivas o algunas de las propuestas de las cuales... En este sentido, bueno, recordaron ustedes Franz Jarre en los años 20, finales de los años 20, pero de las primeras personas que plantea la palabra bioética, pero fíjense, y retomando un poco lo que decía hace un momento la doctora Amparo, estaba dirigida más allá de las personas, también incluía en este caso y en principal preocupación a la relación que se tenía con los animales, ¿no? Esto va a ser importante después. ¿Por qué? Porque las perspectivas, muchas de las perspectivas contemporáneas de preocupación y de responsabilidad social y por lo tanto la orientación hacia donde se lleva la ciencia, la tecnología y la investigación, pues están asociadas también en la relación que tenemos con otras especies y el medio ambiente. Y holística, que en muy buena parte va a retomar la Comisión Nacional de Bioética Mexicana y junto con la perspectiva de derechos humanos, en donde nuevamente hay una preocupación no solamente hacia las personas, sino las personas, las generaciones presentes, futuras, el medio ambiente. De la ética, tomando en cuenta la economía, podríamos hablar de la capacidad y poder dirigir mis acciones a partir de mi voluntad, y eso lleva, por supuesto, a una mayor responsabilidad. Entonces, estas definiciones de ética se retoman de los antiguos griegos, de Aristóteles, Platón, los presocráticos, que después resurgen en el Renacimiento para fundamentar el libre albedrío o el ejercicio de la autonomía, y que van a ser recurrentes a lo largo de la historia de la filosofía. Por otro lado, podemos entender a la ética como una disciplina, como filosofía aplicada, en donde vamos a analizar los fenómenos de la moral o las morales, definiendo a moral como ese conjunto de valores que suelen ser diversos y por lo tanto generan conflictos. Entonces es importante, partimos para motivos de esta presentación de estas definiciones. Y bueno, a la bioética como ese campo en el que van a converger la ética con diferentes disciplinas, que tiende hacia la transdisciplina, aunque estamos todavía en la multidisciplina al respecto, que va a reflexionar sobre las problemáticas que surgen en el ejercicio de la ciencia, la tecnología, en el contexto de las ciencias de la vida, diría Van Resser-Potter, y por lo tanto, pues las preocupaciones que pudieran generarse de ahí, de los fenómenos morales y conflictos morales que se van a dar en torno a ello. En cuanto a la bioética en investigación, ustedes ya habrán revisado en la historia de la bioética, pues que a partir de los crímenes de guerra realizados en la Segunda Guerra Mundial y en particular la investigación en seres humanos cautivos, prisioneros de guerra judíos sin consentimiento informado y lesionando pues la dignidad de las personas, se condena a un grupo de médicos y se escribe el primer código de su tipo, el Código de Nuremberg, que va a ser el prototipo de muchos otros. Y fíjense, en el centro de la preocupación está presente la necesidad de respetar y promover la autonomía, la necesidad de un consentimiento libre y adecuadamente informado para cualquier actividad de investigación, pero también cualquier intervención clínica. Retomando en esa tradición y con la Asociación Médica Mundial, como dice la doctora, ha habido múltiples modificaciones de la Declaración de Helsinki, que parte a la necesidad de proteger a las personas sujetas a investigación, pero conforme va avanzando la posibilidad de la ciencia y tecnología, se van incluyendo otros aspectos que se tienen que tener como prioridad atender. No se diga el estudio de Tuskegee, ustedes ya lo conocen también, durante y después de la Segunda Guerra Mundial y después de los juicios, seguían realizándose investigaciones en poblaciones vulnerables, que nuevamente en el análisis, una vez que se da a conocer en la prensa, pues se encuentra que en el centro está el abuso de las personas de poblaciones marginadas, vulnerables,
que además, y esto es lo más grave, fue ejercido por los servicios de salud pública. Entonces también había un elemento de responsabilidad de la función pública, porque todo trabajador del Estado es funcionario público y por lo tanto es obligado a proteger las garantías individuales de las personas que ya existían para entonces y por lo tanto, bueno, se transgreden en ellos. Es importante que aquí se llama la atención en que se mezcla, no hay una diferencia entre los objetivos de las intervenciones, si es a la atención o si es a la investigación, replicando lo que en muchas ocasiones, bueno, pues había ya establecido como necesario de revisar por parte de la Asamblea Médica Mundial. De ahí conocemos que se redacta el informe Belmont, en donde va a establecerse una serie de criterios para los cuales se van a tomar en cuenta para la investigación y nuevamente la separación entre los roles del investigador y del médico. Cuando hacemos investigación clínica, podemos caer en conflicto de interés cuando queremos hacer investigación con nuestros propios pacientes, reclutarlos, y en esa diferencia sutil podemos incurrir en la lesión de la autonomía de las personas para poder tomar decisiones, dado que en muchas ocasiones el médico es una autoridad ante el paciente y por lo tanto pues puede influir en la forma en la cual va a tomar su decisión. Entonces, esto es fundamental dentro del informe Belmont. Y da algunas características que son propias de los objetivos y de las obligaciones de la atención médica. Y aquí podríamos identificar el interés primario, que es poner en el centro los intereses del paciente, y el outcome tiene que ser la mejor atención del paciente. Y casi siempre se hace a partir de un grado razonable de experiencia en torno a lo que se va a hacer, a diferencia de una investigación clínica en la cual yo estoy poniendo a prueba hipótesis, que no es lo mismo que las preguntas que me hago en un proceso de investigación, de indagación, perdón, de la escoleta clínica, es muy distinto a un proceso protocolizado de investigación cuyo fin es la producción de conocimiento, no así el fin último de atender a esa persona en particular para su beneficio específico. Dada esa situación, bueno, el informe establece 3 principios: el respeto por las personas, que va a resultar en el concepto de autonomía, la beneficencia y la justicia, teniendo en el centro la necesidad del consento informado como una expresión tangible de ese respeto de la autonomía, como un proceso. Beauchamp y Childress agregan los 4 principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Aquí entra el concepto de justicia y se empieza a ver una primera problemática. ¿Qué pasa con las tensiones entre la idea de beneficio y de autonomía? Por ejemplo, cuando yo creo que es bueno para la sociedad, para el paciente, el que haga mi investigación, pero no estoy pensando en lo que es beneficio o la definición de bienestar y beneficio del propio paciente, entonces ahí es en donde entra la justicia. Dice Gracia, este es un médico que también es bioeticista, investigador, que antes de que pensemos en la problemática de beneficencia y autonomía, tenemos que no hacer daño y actuar con justicia. Entonces, en esta tensión de autonomía-justicia, pondría Diego Gracia en el centro a la justicia, porque yo me tengo que centrar, por ejemplo, en la necesidad de una información o conocimiento que deriva de una investigación para generaciones futuras y la población general, frente a los posibles beneficios que el propio paciente puede percibir para sí mismo o que directamente se le puede tener. Entonces, aquí la indicación sería, primero, en lo que sea que haga, no hacer daño a quien, a la persona, tomándola como fin en sí misma, en su condición de dignidad, y después actuar con justicia a partir de eso. Hay otras perspectivas que no es momento de enunciarlas todas, pero bueno, la teoría de principios no es la única, ni la justicia ni la autonomía la única perspectiva, y para eso, bueno, les invito a que revisen varios trabajos, los de Tristan Engelhardt, otros tantos que nos hablan de la imposibilidad de establecimiento de principios absolutos universales y que se tienen que poner también en perspectiva. Y ahí tenemos la tensión entre el principalismo y la teoría de los casos. Y hay muchas otras que están entre estos distintos polos que nos dicen, necesitamos establecer referentes universales, aunque pudieran ser utópicos en su realización completa, pero a la luz de las necesidades y características diversas que nos puede dar las situaciones de dilema bioética en investigación.
Otras, como las perspectivas, de académicos que han analizado las situaciones en América Latina, por ejemplo, en Iberoamérica, que pudieran nacer estas perspectivas de tradiciones distintas, a lo mejor al liberalismo europeo o al principalismo norteamericano. Y no olvidemos el resto del mundo, que va a atravesar situaciones de problemáticas morales, dada la diversidad de valores, de religiones, de pensamientos que pueda haber en otras circunstancias. Y bueno, están acá los principios europeos de bioética y bioley, que de hecho critican el que se haya puesto la autonomía en el centro de toda la preocupación, sin antes hablar, por ejemplo, de dignidad, que integraría no solamente a la autonomía, sino que integra otros principios como la integridad, se asocia con la vulnerabilidad y sí la autonomía desde la perspectiva del respeto a las personas. La tradición de derechos humanos, que es de la que deriva mucho de nuestra referencia normativa en bioética en México, a partir de la Declaración de la UNESCO sobre bioética y derechos humanos, y pues finalmente cómo es que estas perspectivas se van actualizando. Aquí ya se integra esta visión holística en torno a la investigación y atención, tomando en cuenta que está situada y relacionada no solamente con la salud de las personas, sino con el medio ambiente. Aquí, importantísimo, ya se introduce la preocupación por la justicia y la responsabilidad social, van pegados, y la preocupación por las generaciones futuras. Hay críticas también importantes desde el inicio de las corrientes de derechos humanos, de la UNESCO, de la bioética, diciendo, bueno, realmente podemos universalizar los principios. ¿Qué pasa cuando se lleva a un absoluto la preocupación principal por la persona individual, cuando se tiene, por ejemplo, una emergencia sanitaria y se tiene que pensar en colectivo? Y aquí la tensión entre cómo fundamento mis criterios de reparto de recursos, que pueden ser bienes derivados de la investigación o riesgos que pudieran derivarse de la investigación, tomando en cuenta a la persona como es digna en sí misma, como un fin, y tomando en cuenta las necesidades de la población. ¿Qué pasa cuando se les asigna, por ejemplo, a etiquetas de población vulnerable y se torna una relación paternalista con ese riesgo también de, por ser vulnerable, no hacerlo partícipe en la posibilidad de tomar decisiones? Y bueno, ahí hablaban, por ejemplo, de la investigación en Alzheimer, en adultos mayores, muchas veces incluso en población psiquiátrica. No siempre un esquizofrénico va a estar impedido en tomar decisiones sobre la autonomía en el consentimiento o asentimiento informado. Depende si está bien controlado, etcétera, ¿no? Entonces, estos dicen aguas también con las etiquetas que resultan de esto. Bueno, ustedes conocen las guías internacionales para la investigación biomédica en sujetos humanos, y nuevamente aquí vuelven a retomar los principios éticos de la Declaración de Helsinki, pero además están preocupados por la investigación en entornos de escasos recursos, con problemáticas de la situación económica, en donde hay menor robustez de la ley para proteger a los sujetos de investigación, ¿no? Más reciente, y les recomiendo este libro de Alex John London, hace una crítica de los cánones de esta tradición histórica de la bioética, y dice, bueno, de forma canónica la ética ha asumido, particularmente la clínica, que nace en un ecosistema de conceptos que los limitan, ¿no? Entonces dice, asume que la investigación clínica se trata de una relación solo entre dos sujetos privados, cuando está situada en una serie de circunstancias. No es lo mismo hacer investigación en un centro de investigación biomédica, hacerla en el IMSS, en donde hay una serie de circunstancias de la atención y de la investigación, o hacerlo dentro de una estructura de una universidad, o es más, hacerlo sin institución educativa y sin institución de salud, directamente en la comunidad. Y ahí hay interacción de muchas personas que van a participar de este proceso. Las características históricas también de los roles asumidos del médico, que se asume que el interés primario debe de ser el bienestar del paciente, pero hay que acordarnos de la problemática del doble rol que usualmente el investigador clínico tiene si es investigador y es médico. Parte de la preocupación por la autonomía, la beneficencia y finalmente por la justicia, cuando dice debemos también ponderar que existen otros elementos.
En particular, preocupación la investigación clínica en poblaciones vulneradas y la realidad en cuanto a la posibilidad del ejercicio pleno de su autonomía. Recordemos entonces pues, que existen relaciones de poder al interior de los grupos, de las sociedades. No yéndonos tan lejos, vámonos al sureste mexicano, algunas comunidades que se rigen por usos y costumbres, en donde hay un derecho constitucional que sí se tiene de la diversidad, la equidad, la inclusión, pero hay un derecho que está por encima de todos, que es el respeto y la necesidad de promover los derechos humanos de las personas. Y recordemos el rol de las mujeres, de las niñas, que están en subordinación por género o por edad, y que a veces las decisiones se toman por el consejo del pueblo y no por la persona individual, ¿no? Entonces, tenemos situaciones de mayor vulnerabilidad cuando se trata de aceptar en un estudio en una comunidad. Y es por eso que el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud brinda capítulo completito a la investigación en comunidades. También hay otro capítulo de poblaciones subordinadas. Y fíjense que toda investigación que se haga en alumnos, en miembros de instituciones hospitalarias, en fuerzas armadas, en prisiones, son grupos subordinados porque van a estar siempre por la estructura jerárquica con la que se desempeñan en su espacio, van a poder ser sujetos de una relación de poder que puede llevar a influir el consentimiento informado o limitar la autonomía. También la accesibilidad al conocimiento y al lenguaje. Yo formo parte de un comité nacional de investigación en el IMSS y nos llegan pues los grandes protocolos de investigación maravillosos que se están implementando en múltiples países, y es una traducción literal de los 5, 6, 7, 8 cuartillas o más del consentimiento informado, que la van a aplicar en una población de un hospital de tercer nivel de atención público, en donde tenemos gran concentración de personas, algunas que no leen ni escriben, otras que sí, pero vienen de contextos sociales, culturales y de formación diferentes. Y el consentimiento informado, si bien tiene que tener elementos comunes a nivel internacional, debe de ser estructurado específicamente para la población en la cual se va a aplicar. La respuesta es, como ya está estandarizado, me van a sacar del protocolo internacional porque yo no puedo modificar el protocolo. Yo soy el que lo implementa, ¿no? Y allí hay todo un conflicto, por ejemplo, con los CROs o los propios investigadores, que tienen que ver cómo resuelven esta situación, sin vulnerar las normas que se puedan tener en la empresa quizá, pero respetando la normatividad local, y más que respetar la normatividad local, y eso voy a ir en un momento, la preocupación legítima como persona que hace la investigación de que la firma del documento no es un mero trámite para poder continuar en mi investigación, sino porque tiene el sentido más importante, que es el promover y gestionar que las personas hagan el ejercicio pleno de su autonomía en el momento en el cual están tomando esa decisión, ¿no? No se diga también a los sujetos, personas menores. Yo he visto consentimiento informado que dicen, en menores de 5 a 17 años con 299 días, ¿no? Y es la misma redacción. No es lo mismo un adulto joven, menor de edad, que un niño de 5 años en cuanto a la accesibilidad para brindar un asentimiento informado. También los procesos de subjetividad y de interpretación, hay que tener en cuenta la pertinencia cultural para poder garantizar el ejercicio de la comunicación con significados y sentidos que tienen que ver con cómo es que yo adapto el documento, y no solo el documento, el proceso de recabación de ese consentimiento informado, donde se puede dar el 80% de esta actividad para promover la decisión autónoma. Avanzando, entonces ya dijimos que se va a dar este consentimiento en un contexto en donde va a haber una serie de juicios morales, de conocimientos y de situaciones de poder que van a influir, y no voy a ahondar en esto, y les invito a que lo revisen, en cómo es que podemos o no ejercer de forma más o menos autónoma esa posibilidad de consentir en el pleno entendimiento de lo que se está presentando sin tener esa influencia. Y bueno, lo dejo también para que lo revisen. Hay una categoría que se llama injusticia hermenéutica, que va a aumentar la vulnerabilidad de las personas. Y la de Miranda Fricker es una filósofa que dice que cuando pertenecemos a un grupo subordinado,
A lo mejor por etnia, a lo mejor por lenguaje, a lo mejor por ser ciudadano o no ser ciudadano, de pronto nos empiezan a ver con una menor capacidad para poder entender al mundo, ¿no? Y desde que abro la boca ya me están discriminando, ¿no? Entonces hay una relación que se vuelve, en el mejor de los casos, paternalista allí, pero se subordina mi saber y mi capacidad de entender al mundo, y por lo tanto puede haber situaciones de injusticia testimonial, marginación epistémica e injusticia hermenéutica que nos lleva a una situación de mayor vulnerabilidad. Esto me lleva entonces, con lo que quiero empezar a cerrar, que tenemos a dos sujetos o dos o más sujetos que tienen su condición de dignidad, es decir, el investigador y el sujeto de investigación o los sujetos de investigación. El sujeto de investigación en un contexto de relaciones sociales, ¿no? En donde también está sujeto a relaciones de poder, lo mismo el investigador, y cada uno va a tener la posibilidad del ejercicio de la agencia moral, que es esta capacidad de autonomía y de ejercer la voluntariedad. Dicen estos autores británicos, en particular Justin Oakley, que retoma Al-Sadir McCarthy, que necesitamos en el contexto del ejercicio profesional retar la idea de la ética de las virtudes, es decir, la promoción del ejercicio ético de la agencia para poder promover esta autonomía, que de entrada ya va a llevar un componente ético. Cerrando también, Bernardo Saca nos dice que hay un gran riesgo en el ejercicio de nuestras acciones como investigadores, prestadores de servicios de salud, y esto lo observa en el servicio público, que aunque sepamos qué debemos de hacer, ahí está el código de ética, ahí están las guías de las CIOMS, pero a la hora de la hora hago triquiñuelas, hago gimnasia y media para que se acomode a lo que yo necesito. Yo sé que es algo que no debo de hacer, y sin embargo, a lo mejor al principio me siento incómoda, pero después me genera una serie de justificaciones que me llegan a algo que se llama disonancia cognitiva, a un desapego como investigador o como prestador de servicios que me llega a normalizar malas prácticas y violencia y a lo mejor lesión a la dignidad de las personas. Y esto se puede volver sistematizado, ¿no? Para eso entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, lo dejaremos para otro momento, pero todo está centrado en que las personas que nos relacionamos tanto en el acto clínico como en el de investigación vamos a tener nosotros una relación de poder y la posibilidad del ejercicio de la agencia. Hay muchos ejemplos, como ya mencionó la doctora, de cómo ha ido avanzando la preocupación sobre la justicia en torno a la investigación clínica, incluso a la inclusión. Antes a las mujeres no se les incluía en los ensayos clínicos por distintas variables que se tenían supuestamente fisiológicas, pero también por un aspecto de género. La mayor cantidad de efectos adversos de medicamentos se daba en población femenina. En relación a las responsabilidades del centro a la periferia, tuvimos toda la experiencia en COVID sobre el desarrollo de las vacunas, quiénes tenían los recursos, en quiénes se hacían la experimentación urgente que se tenía que hacer, la diferencia en regulaciones, siendo que podíamos tener dobles estándares, unos para casa y otros para hacer investigación fuera, y quién pudiera tener acceso a los resultados de la investigación. En ello y previamente la CIOMS pues habla de la preocupación social y justamente de las medidas que se tienen que hacer en aquellos países en donde tenemos una situación de desventaja. Implicaciones que tienen que ver en las decisiones con los conflictos de interés que se tienen que revisar y pues los estándares dobles que podríamos nosotros tener en estos ensayos o clínicos internacionales dependiendo de la robustez o no que se puedan tener localmente. Finalmente, y enfocándolo hacia la responsabilidad, hacia la sociedad, existe ya toda una corriente que habla de la investigación para la implementación o la investigación translacional, que desde el diseño mismo tiene un objetivo de implementación y que ya desde ahí está contemplando al beneficio hacia la comunidad. Esto va de la mano de la justicia distributiva, que tiene que valorar con qué criterios voy a decidir distribuir estos recursos o riesgos, quién es el que distribuye, cuál es el bien a repartir, a los que se les reparte y ese criterio de distribución. Para el criterio de distribución, pues hay muchas corrientes, las utilitarias, liberales, comunitaristas, egalitarias, que justo van a poner en este balance el individuo y su autonomía y su dignidad frente al de la sociedad. Esto es una caricatura clásica al respecto. Y bueno, tenemos a John Stuart Mill, que habla de la mayor felicidad para el mayor número de personas.
teorías liberales, de las cuales pertenecen probablemente John Rawls, retomando el imperativo categórico de Immanuel Kant, de nunca tratar a los otros solo como medios, sino como fines en sí mismos, y buscar no igualdad, sino la equidad en una teoría de máximos y mínimos. Mínimos daños y máxima utilidad para la mayoría de cantidad de personas. Robert Nozick, que ahí cuestiona la idea de justicia social, pero que además está promoviendo desde una teoría liberal a la autonomía y libertad asociada a la economía y al mercado, en donde lo ideal sería que hubiera un estado mínimo y hubiera una mayor libertad, que contrasta con otras teorías de los estados de bienestar. Finalmente, Tristan Engelhardt, que nos dice que tiene que tomarse en cuenta el principio de permiso para poder tomar criterios de justicia, tomando en cuenta las ideas de lo que implica la beneficencia. En este sentido, cerrando con Norman Daniels, que nos habla de la equidad de oportunidades, el enfoque hacia la justicia social y el derecho a elegir. Y en resumen, bueno, tenemos que reflexionar sobre las tensiones entre autonomía y justicia, entendiendo también justicia distributiva, tomando en cuenta la riqueza y bagaje de discusión bioética que ya tenemos, entendiendo a la dignidad, integridad, vulnerabilidad, autonomía respecto a las personas, y por supuesto situado en el contexto social de diversidad y de distintas circunstancias contextuales. Muchísimas gracias, me pasé unos minutitos y les agradezco mucho su atención. Te agradezco mucho, doctora Carolina. Y ahora le agradezco sus palabras y para darle continuación, vamos a darle la palabra a la doctora Mayra Acevedo Camargo para que desarrolle su ponencia sobre crítica y defensa de los principios de autonomía y justicia en investigación clínica. Doctora, por favor, le cedo la palabra. Hola, buenos días. Me parece que mi cámara no funciona bien, pero bueno, quiero iniciar con ustedes esta presentación sobre crítica y defensa de los principios de autonomía y justicia en investigación clínica. Y lo primero que es importante señalar es que hay diversos mecanismos institucionales, algunas iniciativas de registro y regulación precisamente enfocados a la promoción de la autonomía y justicia, entre otros valores, pero en el caso que nos ocupa quiero comentarles de estos. En primer lugar, la regulación de los procesos nos va a permitir que haya una mayor justicia y transparencia para todos los involucrados en la investigación clínica. El registro de funciones y el hecho de que estas funciones estén determinadas para cada uno de los que participan en las investigaciones clínicas va a permitir también que cada persona tenga una responsabilidad de acuerdo a las funciones que va a desarrollar. Otra iniciativa que promueve la autonomía y la justicia son algunas bases de datos internacionales y nacionales respecto a investigaciones clínicas. ¿Por qué son importantes estas bases de datos? Porque nos dan la transparencia y reflejan también qué es lo que se está haciendo en el mundo. No es algo secreto, las investigaciones son públicas. Un ejemplo de la transmisión de estos procesos y de que todos sepamos sobre ellos son, por ejemplo, las funciones del investigador principal. Es responsable de qué, de conducir, de coordinar, de dirigir, de vigilar la ejecución de una investigación para la salud, pero también es responsable de reportar todo evento adverso. Tiene obligación de conocer y aplicar lo establecido en la Ley General de Salud, sus reglamentos, las buenas prácticas. Además, tiene el deber de proteger la vida, la dignidad. La investigación clínica no nos priva de seguir con los principios éticos profesionales. También debe conservar todo convenio, contrato. Vemos aquí la parte legal que es relevante para promover la justicia y la autonomía. Me gustaría también hablar con ustedes en este sentido de la regulación, como recientemente, 24 de abril de este año, se publicó para consulta en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de norma 262 de la Secretaría de Salud sobre buenas prácticas clínicas. En los principios de las buenas prácticas clínicas de esta norma indica que los estudios clínicos deben realizarse de acuerdo con los principios éticos que tienen su origen en la Declaración de Helsinki
y debe cumplir con las buenas prácticas clínicas. También, antes de iniciar un estudio clínico, deben considerarse los riesgos e inconvenientes previsibles en relación con el beneficio esperado, tanto para el sujeto de investigación como para la sociedad. Otro aspecto es que los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de investigación son las consideraciones más importantes que deben de prevalecer sobre los intereses de la ciencia y la sociedad. En estos puntos, que solo son una parte de lo que implica toda la norma, nos está hablando de la justicia y la autonomía, de cómo el paciente es principal sobre todos los riesgos que pueda correr en aras de la ciencia. Además, es importante el número 6.11, que donde se implementa un sistema de gestión de la calidad con procedimientos que aseguran no solamente la seguridad, sino la calidad en cada aspecto del estudio clínico. Hablando de las iniciativas que van a colaborar precisamente con la justicia y la autonomía, podemos hablar de las plataformas de registros electrónicos nacionales e internacionales. En la COFEPRIS tenemos el Registro Nacional de Estudios Clínicos, que es una base de datos para informar sobre cada estudio clínico que se ha inscrito en México. En la FDA hay un sitio web de acceso público que se llama Clinical Trials Gov, que es un registro de información sobre estos estudios clínicos a nivel mundial. En la EMA es la base de datos sobre estudios clínicos, a través de la cual los resúmenes de resultados de los estudios clínicos se hacen públicos. En esta base de datos, todas las personas involucradas en los estudios clínicos pueden acceder. Es decir, si tú eres un sujeto que va a participar en una investigación clínica, puedes entrar a esta base de datos y saber de qué trata, qué implica. Y finalmente en la OMS tiene un registro internacional de estudios clínicos que garantiza que quienes participan en esta toma de decisiones en el área de atención a la salud van a tener acceso a la visión completa de la investigación. Ahora, hay preguntas detonantes y hay preguntas que continuamente hay que hacernos respecto a la regulación, a las iniciativas y a todo lo que implica la investigación clínica. Por ejemplo, la regulación sí refleja los valores de justicia y autonomía. La regulación actual es la materialización de esos valores, es decir, la regulación nos está transmitiendo la seguridad jurídica, la justicia que se necesita para poder participar en un estudio clínico, la transparencia que necesitamos para tomar decisiones, la información completa para que podamos tomar una decisión de intervenir o no, las instituciones creadas para promover la justicia, la autonomía y otros valores logran hacerlo, pues estas instituciones que sí deben de hacer pautas de forma general, pero cuando actúan en lo particular, logran que la autonomía exista, o como nos comentaba la doctora Consejo, en la parte del consentimiento informado, se puede modificar un consentimiento informado para que, dependiendo la comunidad o dependiendo la parte de la sociedad donde se vaya a aplicar la investigación clínica, pueda entenderlo, saberlo y ser explicado conforme a lo que ellos tienen conocimiento. O sea, es posible que ese consentimiento informado cumpla con esos requisitos o no. Las instituciones permiten que esa autonomía se ejercite o no. Por ejemplo, en la consulta pública que todavía está en vigor del proyecto de norma, ¿en realidad es una consulta pública? O sea, hay que preguntarnos si esa consulta pública cumple con la parte pública o no y de verdad es democrática, o solamente está dirigida a la parte experta o a la parte de los investigadores o interesados en investigación clínica, o también los sujetos o los probables sujetos de investigación clínica pueden participar y decir, esta norma es entendible, sé a qué se refieren las buenas prácticas, sé que las buenas prácticas me van a proteger, o sea, es del entendimiento de todos, porque la consulta pública no solamente es para expertos. Se supone que en el ejercicio democrático cualquier persona puede entrar y decir, bueno, sé de qué trata esta norma. Y en el caso de investigación clínica me parece relevante la consulta pública porque todos podríamos ser sujetos de investigación si quisiéramos participar y cumpliéramos con los requisitos para algún protocolo. Entonces, por ejemplo, esta norma de buenas prácticas en realidad es una consulta pública o no. Las instituciones están promoviendo la justicia y la autonomía o no. Entonces, cuestionarnos este tipo de cosas es importante. Ahora, las iniciativas institucionales
y regulatorias van a promover esos valores. ¿Por qué me refería a las bases de datos donde tienen el registro de investigaciones clínicas? Porque antes y cuando iniciaron el Código de Helsinki, precisamente inició porque no había una transparencia, porque los sujetos de investigación estaban desprotegidos, no sabían cuáles eran lo bueno o lo malo o qué les podía pasar de acuerdo a su propio criterio. Entonces, estas iniciativas sí promueven estos valores o solamente son un registro. ¿El consentimiento informado se vuelve solo un requisito o de verdad cumple con su función ética y de verdad cumple con su función de regular el ejercicio justo de los investigadores? Otra cuestión importante es saber si la regulación, los mecanismos institucionales y las iniciativas permiten la resolución de algunos dilemas en la investigación clínica o no. O sea, es decir, el hecho de que tengamos eh, pues instrumentos legales e iniciativas van a promover que podamos resolver algún dilema bioético de una forma más sencilla o que podamos, o más bien no sencillo, sino poder acudir y tener las herramientas para que nuestro dilema pues pueda ser resuelto de una forma más justa y promoviendo la autonomía? O sea, esta pregunta se me hace relevante porque hay que ver si todo lo que está pasando actualmente, todo lo que hacemos, de verdad nos sirve para que haya no menores dilemas, pero sí mayores resoluciones. Y también hablar sobre precisamente cuál es el futuro de la justicia y la autonomía en la investigación clínica. ¿Cuáles son las propuestas para continuar y mejorar la promoción de la justicia y la autonomía? ¿Quién o quiénes son los encargados de promover la autonomía y la justicia? Y saber si estas instituciones, estas personas tienen no solo la capacitación, sino también promueven la parte ética y como nos decía la doctora Amparo, no solamente son intereses económicos o de las farmacéuticas o de los investigadores clínicos, ¿no? O sea, estas instituciones y personas de verdad lo promueven o están promoviendo otros intereses debajo. Hay que saber y cuestionarnos también esto a futuro, qué vamos a hacer y cómo podemos, pues, en este ejercicio democrático, tener acceso a cuestionar esto. Y finalmente son los valores que se pueden alcanzar. Estos valores, la justicia y la autonomía, se pueden alcanzar por sí mismos. O sea, dentro de este proceso de investigación clínica es algo que se active y con inercia se pueda ir desenvolviendo o continuamente necesita una intervención, necesita que estemos pendientes, la sociedad en general, como preocupados por nuestra comunidad y por la investigación clínica, o los médicos o las instituciones, el propio Estado. El Estado tiene que entrar y regular la investigación clínica forzosamente. Me parece relevante saber, pues, si la justicia y la autonomía pueden ser valores que puedan tomar su rumbo y seguirse desarrollando por sí mismos o no. Siempre tenemos que estar reflexionándolos, persiguiéndolos, porque son valores que, pues, de difícil alcance y que tenemos que resguardar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra, por